Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada en piso, la consultora Ati Snit, quien nos va a estar comentando acerca de este trabajo que prepararon para la mega cadena y que en parte refleja la situación económica de la gente. Ati, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por venir. Un gusto, Eduardo. Buenos días a vuestra audiencia. Y sí, para compartir acá con ustedes los resultados y hacer una suerte de análisis. Si bien es cierto que no vengo del área de la economía, sí podemos hacer un análisis por lo menos descriptivo de cómo está la situación económica y los resultados generales del trabajo encargado por la megacadena. Claro, porque es muy importante el trabajo que ustedes hicieron, refleja muy bien lo que está pasando con la gente. De hecho, que muchos de estos indicadores son los que nosotros queremos saber, porque la gente tiene mucha percepción de que hay un momento económico difícil, pero esto lo refleja con números. Sí. A ti, primeramente, para tener idea de cómo es la muestra o cuáles son las personas que fueron consultadas, ¿nos puedes comentar un poquitito sobre la metodología, cómo llegaron a la gente, qué tipo de personas fueron las consultadas como parte de esta encuesta? Sí, cómo no. El trabajo fue realizado en el mes de febrero. Comenzamos a medir del 20 al 25, al 26 de febrero y hicimos el trabajo que tiene una cobertura nacional. ¿Qué significa eso? Que es un trabajo que tiene posibilidades de hacer análisis a nivel nacional. Las personas que fueron entrevistadas, o sea, nuestra unidad de análisis, el criterio que se tomó, ya que es una encuesta en la que también hicimos análisis en el área política, son personas de 18 años y más que estén inscriptas en los padrones electorales y estén habilitadas para ejercer el voto el 30 de abril. El tamaño de la muestra es de 1.834 casos, que es una muestra considerablemente importante, ¿verdad?, para hacer inferencias estadísticas. Tiene un margen de error de más o menos 2.3 y un nivel de confianza del 95%. Tiene un ámbito de cobertura que representa al 94,5% de la población que tiene 18 años y más, que implica eso que no tenemos información de 4 departamentos que son Canindeyú, Ñembucú, Alto Paraguay y Boquerón. O sea que la muestra es suficientemente representativa y en el área geográfica y por el tamaño de la muestra también podemos de alguna manera hacer inferencias por departamento, porque cada departamento está de manera representativa en relación al número de electores que tiene cada departamento. Entonces, una muestra que si bien es cierto, la limitación que tiene es que esté inscripta en padrones electorales para poder ejercer el voto, pero también implica que son 18 años y más, que nos da una referencia de personas que ya están en el ámbito laboral, ¿verdad?, o ingresando al mercado laboral hasta 60 y más, ¿verdad? Entonces es una muestra que abarca suficiente en los grupos etarios, suficientemente en el grupo socioeconómico, en los diferentes grupos socioeconómicos y también en los diferentes grupos, una distinción también considerando el nivel educativo, considerando los porcentajes que hacen referencia al censo nacional, ¿verdad? Entonces tiene muchas variables a los efectos de que pueda ser contrastada de diferentes ángulos. La muestra fue suficientemente representativa para poder hablar también en el ámbito de la economía, por eso. A ti vamos a empezar a ver los resultados. En Sí. pantalla los compañeros van a estar mostrando, la audiencia también va a poder ir viendo cuáles fueron los principales resultados que fueron sacándose de la encuesta. Vemos, por ejemplo, primero la presentación, Sí. obviamente la ficha técnica, que Sí. en parte era lo que ya nos estaba comentando. También lo del perfil de la muestra, que muestra justamente cómo abarcaron gran parte del país y la amplia representatividad que tiene Sí. justamente este trabajo. La composición de sexos también, a ti la mayoría fueron varones, por lo que se ve en gráfica. Sí, es una pequeña Diferencia. diferencia, pero que nos hace
al resultado final, ¿verdad? Tenemos un 47,8% de mujeres que fueron entrevistadas y un 52,2% de varones, ¿verdad? Seguimos, por favor, compañeros. Vemos en placa. Justamente vamos a empezar a ver la situación económica. Hay una primera pregunta relacionada a las internas que guarda relación con el ámbito político, y en la siguiente ya empezamos a ver el panorama económico. ¿Cómo evalúa la situación económica de su familia? Fue una pregunta, Ati, que justamente nosotros nos hacemos mucho teniendo en cuenta los indicadores económicos. El año pasado se tuvo muchas dificultades, hay gente que todavía tiene muchos problemas con sus ingresos. Ati, si más o menos nos puedes comentar cuáles fueron los principales resultados en esta pregunta en particular. Quiero contarte antes de hacerte el análisis antes de hacerte el análisis propiamente de los números, tratar de entender por qué hicimos de esta manera. Sí. Nosotros que cuando empezamos a trabajar y analizamos los objetivos que iba a tener la encuesta, queríamos conocer la distinción que existen entre los problemas que afectan al entrevistado y a su familia, y posteriormente conocer cuál es el problema que afecta directamente a Paraguay, porque lo que afecta directamente a Paraguay como país no es lo que me afecta a mí directamente en el día a día. Sí. Entonces, para que se entienda el contexto de la pregunta, es lo que a mí entrevistado, me afecta directamente y cómo siento que hoy está mi situación económica. Okay. Entonces, de mía y la de mi familia. Y tenemos que tiene una buena situación económica, un 10,1%, y una situación económica normal. Y diríamos normal, ¿qué significa? Que no ha pasado por un... normal implica que todavía, si bien es cierto, está pasando altibajos, es todavía posible remar con lo que hay, ¿verdad? Con lo que se tiene desde el punto de vista económico, y que está mala su situación económica, un 48,8%. Por otro lado, no veo muy bien la lámina, el número en la lámina amarilla. Si vos ves mejor de ahí me podés decir, ¿verdad? Pero 38,4. 38,4. Entonces, nosotros tenemos acá una porción de casi un 50, y 2,6 no respondió. Tenemos prácticamente un país dividido entre buena y que la está pasando normal, ¿verdad? Con buena un 10%, porque hay una situación socioeconómica alta y muy alta en Paraguay, porque ahora las asimetrías son muy disparejas, ¿verdad? Y eso ahora se siente mucho más que antes, ¿verdad? Entonces, tenemos un país totalmente dividido y tenemos un proceso de deterioro de la situación económica de las familias en general, ¿verdad? Si uno después hila finito, va a ir mirando en el análisis, va a ir mirando los rostros de este deterioro, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están mal? ¿En qué grupo etario están mal? ¿Cómo perciben los jóvenes la situación económica? Y lo criterioso que son los jóvenes con el sentido de su familia, que el 59,8% de los chicos que tienen de 18 a 25 años perciben que la situación socioeconómica de su familia está mal, ¿verdad? Está mal, y el grupo etario que tiene más de 60 años, un 62,2% percibe que está mal. Entonces, son datos interesantes y alarmantes para poder hacer análisis posteriormente, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta estos números que hoy nos muestran, que hoy presentamos, es una llamada de atención a que nuestra situación económica, nuestra situación financiera al ciudadano común le está afectando de una manera considerable, ¿verdad? Eso es lo que, como te dije, análisis descriptivo es lo que lo que releva la encuesta. Ahora, las razones por las que ocurren esto, también hay algunos indicadores o algunas variables que los mismos entrevistados nos dicen por qué siente que están mal, ¿verdad? Entonces, cuando analicemos esa placa vamos a poder ver por qué dice que su situación económica hoy está así. Genial, Ati. Vamos a seguir repasando. Le pedimos a los compañeros que por favor vayan ayudándonos con las placas. ¿Cuál es el principal problema de usted y su familia? Ahí se ve evidentemente la suba de la canasta familiar. El tema de la inflación es el principal problema que se está notando. Sí, una de las, si bien es cierto,
Tenemos acá un 48% que dice que te están pasando por una situación mala, ¿verdad? Una situación socioeconómica mala. Esta situación nos refleja que el problema que está teniendo estas familias o estas familias que afirman que están pasando por una situación económica mala. ¿Por qué están pasando esta situación económica mala? Porque sube la canasta familiar y de alguna manera el 39,9%, y esto implica que de alguna manera hay una suerte de comprensión del tema de la inflación, porque me voy con la plata y no me alcanza cada semana. Entonces, la madre de familia que vas a analizar, que tiene entre 25 y 40 años y entre 40 y más, te dice, yo antes me iba con 300.000 guaraníes al supermercado cada semana y traía todo. Hoy me voy con 300.000 guaraníes y no traigo la carne. Claro. Entonces, ¿dónde me afecta? Y en la canasta familiar, ¿dónde veo que tengo que sortear? ¿Dónde voy a comprar? ¿Cuál va a ser el menú? Porque me tiene que alcanzar la plata para la comida que es sustancial y existencial, ¿verdad? Entonces, la situación económica la está afectando a la gente en lo básico, en la canasta familiar, la comida. Claro. Posteriormente el desempleo, que uno puede decir, bueno, uno puede decir que hay trabajo y no hay personas que quieran trabajar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos de mandos medios en que la ciudadanía ya no percibe, por ejemplo, porque hay muchas profesiones que ya no se ejercen hoy, ¿verdad? O muchos oficios, como diríamos antes. Y entonces tenemos un tema del desempleo de 23,8%. Acá se puede hablar de muchas cosas, de la precariedad del empleo, de que no se cobra el salario mínimo o un montón de variables que no analizamos, pero esto los economistas te pueden decir mejor por qué se siente esto. Y posteriormente a eso vienen lo que es problemas que hacen acceso a la salud con un 10,1%, la inseguridad el 9,7%. Y una cuestión muy interesante que nos revela esta encuesta, que es el precio del combustible. ¿Y por qué viene esto? ¿Por qué viene esto? Porque ha aumentado el nivel de personas que tienen sus propios medios. Ha aumentado el número de personas que tienen motos y ha aumentado el número de personas que tienen un vehículo utilitario. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una suerte de debilidad en el transporte público. Por decir así, prefiero decir debilidad en el sistema del transporte público. Entonces las personas el ciudadano que tiene que hacer, ver cómo va a llegar a su trabajo ahora y ver cómo va a trasladar a su equipo familiar también, o al colegio o a su trabajo. Entonces la suba al combustible, un 10%, casi un 10% de personas que se están diciendo que la suba del combustible es importante. Entonces tenemos dos elementos muy importantes acá. Primero, primero el tema del transporte, el traslado de las personas, y por otro lado el tema de la comida, que es una cuestión que son dos cuestiones muy importantes para la rueda del trabajo y en la rueda del cash permanentemente, ¿verdad? Porque uno se tiene que mover con dinero en efectivo para comprar combustible y para comprar comida.